del 12 de septiembre de 2024, reanudamos el desarrollo de la audiencia después del receso que se dispuso para almorzar. Entonces, confirmamos asistencia para que quede en audio. Fiscalía. Presente, señoría. Ministerio Público. Presente, su señoría. Defensa. Presente, su señoría. Gracias. La acusada se encuentra presente, quien continuará con la presentación de sus alegatos. Bueno. Voy a retomar unas 2 líneas anteriores para poder darle sentido a lo que se venía leyendo. En esa misma diligencia, ante la solicitud de Natalia Díaz, que dijera todo lo que avisoró, lo que consideraré podía haber ocasionado la muerte de Eduardo, de lo cual aquí se escuchó la parte donde ella manifiesta mi colaboración. Le di alguna hipótesis sobre el posible móvil del hecho y ninguna de esas hipótesis fueron verificadas por la investigación del ente acusador. Aquí lo admitió el investigador líder de la Fiscalía, su principal testigo, Enrique Yance Terán. Cuando incluso se ordenó experticia en los aparatos incautados en medicina legal, computadores, teléfonos, para verificar las hipótesis, incluso el computador incautado en mi casa, y que mi defensa técnica insistió también en ello. Pero que el fiscal Rodrigo Restrepo desacata lo ordenado por quien tenía toda la autoridad, dado su conocimiento de investigador, a quien a través de orden a Policía Judicial lo dijo Natalia. Consideró necesarias esas experticias, orden ilegal que hizo el fiscal Rodrigo. Un momento. Doctora, deme un segundito, por favor. Lo dijo Natalia, consideró necesaria esas experticias con orden de Policía Judicial necesarias para esclarecer la hipótesis de la muerte de Eduardo. Entonces, para la Fiscalía no existió otra hipótesis alternativa, como por ejemplo que solo Joan y exclusivamente Joan había sido el determinador, sino yo. Flaco favor le hace a la justicia este tipo de investigaciones en un caso complejo como este, donde el señor fiscal Rodrigo Restrepo
ordenó la entrega de esos elementos sin tener las experticias necesarias. Lo que sí dijo la investigadora, y esto no desdice lo anterior, es que yo estuve muy atenta a colaborar con lo que me solicitaron y que esa entrevista fue fatigante para mí y consternada al tiempo, y eso es verdad. Si yo no hubiese querido colaborar con la justicia, prevalida de esa consternación y fatiga, habría podido pararla y con ello negar información valiosa, pero no. Yo estaba interesada en que el caso se esclareciera tal y como se produjo gracias a mi colaboración. Y los culpables admitieron su responsabilidad e incluso preacordaron con la fiscalía. Y hasta ahí llegó la investigación rigurosa que un caso de estos amerita. Y una supuesta simple manifestación incriminatoria y que dizque Joan hizo, pero que aquí, en donde se produce la prueba, tachó de falsa en ese juicio. Esa supuesta manifestación fuera de todo contexto, frente a lo dicho por ese mismo testigo Johan en varias entrevistas e interrogatorios anteriores a la fiscalía, fue suficiente para vincularme a este proceso. No existió circunstanciación sobre una tal participación mía en los hechos, y eso lo dijo mi defensa técnica en la teoría del caso con un muy buen criterio dentro de la estrategia defensiva, lo cual no proviene de cualquier profesional del derecho, sino de quien entregó su vida hasta obtener jubilación, administrando justicia como magistrado de la sala penal donde incluso la presidió. No fue el silencio que mi defensa escogió como estrategia defensiva también válida. La defensa hizo una amalgama con las diferentes estrategias defensivas consignadas en la C-069 del 2009, Corte Constitucional. Utilizó una estrategia directa que consiste en que el abogado plantea una postura con fundamento en la prueba. Por eso resolvió mi defensa que yo debía declarar en juicio y así lo estoy haciendo. Declaró también en juicio Claudia, cuyo testimonio corroboró en mucha parte lo dicho por mí, como antes me referí, sin que fuere refutada por la fiscalía. ¿Quién más que ella dijera que, abro comillas, para mí Johan tiene problemas psicológicos porque era muy obsesionado? De hecho, como persona independiente, yo sentí que me acosaba porque estaba en mi trabajo, porque hasta en mi trabajo lo pude ver, cierro comillas. También mis abogados plantearon una estrategia indirecta que consistió en cuestionar la prueba de la fiscalía y a fe que lo hizo, impugnaron la credibilidad a los testigos de la fiscalía. Pueda que la técnica utilizada no fuera la más pura, es que en Colombia esa técnica escasamente la utilizan muy pocos abogados y fiscales que son duchos en el interrogatorio cruzado. Pero logró mi defensora demostrar a usted, su señoría, cómo pretendieron los agentes investigadores, sobre todo Julián Triviño y Ferney Martín Romero, traerle un conocimiento por fuera de lo que en realidad habían constatado y plasmado en sus informes. Aquí lo escuchamos todos como al momento de impugnar su credibilidad, publicitaron lo que en verdad confirmaron en sus informes, de los cuales la suscrita jamás extrajeron la más mínima participación en los hechos agredidos el 4 de mayo del 2016. Y por eso recomendaron las órdenes de captura contra los condenados, no contra mí. Y fundamentado en investigación adelantada por el CTI, en cabeza de su líder testigo, en este caso Enrique Yance Terán, fue así como antes, por el contrario al dicho de la Fiscalía, admitieron el aporte de mi participación en el esclarecimiento de los hechos. También mis abogados plantearon la estrategia de defensa por excepción, donde el reproche es centrado en las deficiencias de orden procesal relacionadas con la acción, los actos o las personas que intervinieron en el proceso.
Nótese cómo la defensa técnica de la suscrita se dolió de la falta de circunstanciación en el acto de la acusación de una tal participación mía. Esa irregularidad, como tuve la oportunidad de decirlo al comienzo de estos alegatos, violó el debido proceso en su arista de la contradicción de la prueba a la que tengo derecho. Si yo no sé por qué la fiscalía nunca lo trajo en sus hechos, cuándo, dónde, cómo y por qué supuestamente determiné a Johan para cometer el hecho, ¿cómo puedo defenderme yo ahora? Lo que no utilizaron mis abogados como estrategia de defensa válida también fue el silencio. Ampararme en él y dejar que la fiscalía rompiera con ese derecho fundamental nunca pasó por la mente de mis abogados y la mía. Mi defensa fue proactiva y tan lo fue que rendí un extenso interrogatorio en juicio con casi 300 preguntas, con sus respuestas que no se me impugnó credibilidad. Y ahora, como es mi obligación, lo estoy justificando con estos argumentos sobre los hechos por mí expuestos y replicando los supuestos indicios sin construir y analizar las pruebas en su conjunto. Por parte de mis acusadores y enfatizando cómo con sus propios testigos quedó confirmada mi inocencia. Llamadas telefónicas entre Chucho y Johan en el recorrido hasta el 89, que Johan manifestó en la primera declaración, donde dijo que llevaba el teléfono en modo vibración. La prueba Lin, que solo 3 llamadas se hicieron, cuando se presume ya me había montado al carro, de los vejámenes que me infringieron, de los cuales también dio cuenta Johan y admitió Chucho, no solo hablan y demuestran por sí solas mi inocencia. Que Johan facilitó la entrada a mi casa cuando fuera saliendo yo para ser trasladada a mi trabajo en Riohacha, y todo ese comportamiento de hacer ver que no sabía lo del atraco, que lo amarraron en la casa, ello debió ser preparado con ellos. Todo fue producto del plan de Johan, del entramado al que fui sometida para darme a entender con ello que Johan era ajeno a tan vil propósito. ¿Cómo podía dudar de él? Si no dudó la autoridad conociendo en esa larga entrevista en medio del dolor, el pánico, reconocido por los señores investigadores Enrique y Natalia, las circunstancias en que se dio el hecho, ¿cómo señor procurador podía yo sospechar cuando ese miserable casi se estrella al correr al hospital por salvar la vida a mi esposo? ¿Cómo poder informar de esas 2 o 3 llamadas si fue cuidadoso en tener el teléfono en vibrador, como aquí lo dijo descaradamente? Retomando el testigo Miguel, dijo que el investigador de la defensa, cuando fue a visitarlo en la cárcel para que rindiera una entrevista, que iba de parte mía y que le colaborara con la entrevista, pero no para mentir. Abro comillas, colabórele que Dayana te va a colaborar, y me dio 2 billetes de 50, cierro comillas. Afortunadamente, con el contrainterrogatorio de mi defensora termino aclarando que Chucho y Ñeco se bajaron con las armas en la mano. Ratificó cómo fui amenazada con el arma en la cabeza y ultrajada buscándome las llaves en mi cuerpo. Así se lo escuchó decir a Chucho y Ñeco. Además, dejó claro que no me conocía. Entonces, ¿qué podía el investigador pretender de Miguel González si él no me conocía? Del caso solo sabía que iba por un hurto de 100 millones de pesos. Dijo Alberto Mario Cabrera, alias Ñeco, que el plan inicial era saliendo de la casa en donde se iniciaría el acto criminal, pero fracasó. Entonces se resolvió iniciarlo en la vía con el fin de regresarlos al fatídico lugar en el que se realizó el hecho macabro. Para ello, Chucho llama a Johan y le dice que por dónde iban, y Johan le dijo por dónde. Los alcanzamos frente a un negocio de verduras, los interceptamos y regresamos parando una cuadra antes.
dijo que su rol era amarrarlos a todos tal y como lo hizo. Lo importante de este testimonio es que corroborara el mío, en el sentido de que al no llegar a tiempo por una contingencia que se les presentó con el carro, fuimos interceptados en el semáforo de la 89 y regresados al lugar trágico del hecho. Partiendo de esta premisa fáctica, surgen varios interrogantes. ¿Ante quién tenían que simular esta interceptación? La respuesta es una sola: ante mí, ante Dayana. ¿Con qué objeto lo hicieron? Con el fin de realizar ese mismo día el inicio del plan criminal ante el fracaso de hacerlo cuando estuviéramos saliendo de la casa. Veamos cómo se descartan las otras hipótesis de la finalidad del simulacro que hicieron para que no sospechara de Joan. A. ¿Sería que Miguel Ángel Arrieta no podía saber el plan criminal? Y la respuesta es que él tenía que conocer con alguna probabilidad del plan, por lo menos el del hurto. Dijo iban por 100 millones, él conducía el vehículo y fue el encargado de maniobrar para impedir que el vehículo que me transportaba continuara su marcha. B. Alberto Mario Cabreras, alias